el libro de Josué capítulo 9 y el versículo 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Amén. Bien, con esta expresión se describe un conflicto que aparece en Israel por causa de algunas decisiones tomadas por Josué y desde luego por los príncipes del pueblo. ¿De qué se trató? Pues este capítulo, para muchos titulados Astucia de los Gabaonitas, describe entonces quiénes fueron sus protagonistas. Quedamos que en el día de ayer se celebraba la victoria de los muros de Jericó que habían caído. Ahora, después de Jericó, fácilmente corrió la fama de lo que había pasado a las otras ciudades que estaban cercanas. Desde luego, eso hizo que muchos se apoderaran de temor y se apoderara el temor de ellos. Y hubo quienes hasta consideraron: no podremos huir de los hebreos. Tienen un Dios que abre el mar rojo, que les sustenta con comida en medio del desierto, que solo al levantar las manos y la vara de un Moisés, su líder anterior, pues pueden derrotar como lo hicieron con los amalecitas, y ahora uno que tumba murallas y destruye una ciudad por sí sola. ¿Tenían razones? Claro que sí, para tener miedo. Sin embargo, en medio de esa inquietud que había en sus corazones, hubo un pueblo de entre los cananeos, eran los Gabaonitas. Entre ellos comenzaron a considerar qué estrategias hacer para evitar que los israelitas llegaran a ellos y los destruyeran. Ellos entonces idearon un plan. El plan consistió en que para salvar su vida se disfrazarían de viajeros peregrinos de tierras muy lejanas. Escuche eso, llegaron a tomar vestidos que mostraran que venían de tierras muy distantes. También llenaron algunas alforjas de sus sacos con pan que era duro para que señalara que venían de muy lejos. También usaron sandalias desgastadas y todo lo que permitiera en su caracterización artística mostrar que venían muy distantes. También a la vez pareciera escogieron a actores de entre su pueblo que pudieran mostrar sufrimiento, angustia y en este caso desesperación. ¿Qué ocurrió? Un día cualquiera, mientras estaba Josué con todo su ejército y su pueblo acampando, llegaron hasta donde ellos estaban. Cuando lo vieron llegar, todo el mundo sorprendido escucharon su discurso. Un discurso que fue este, verso 9 de Josué 9. Ellos dijeron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, y porque hemos oído su fama, y lo que hizo en Egipto, y lo que hizo a los reyes que estaban al otro lado del Jordán. Dice: por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomen provisión para el camino, vayan al encuentro de ellos y díganle que nosotros somos sus siervos y haremos alianza con ellos. Entonces nuestro pan tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y ahora está aquí, seco y mohoso. Nuestros cueros de vino también los llenamos nuevos, pero ahora ya están rotos. Nuestros zapatos ya están viejos a causa del largo camino, y aquí estamos llenos de toda esta provisión. Y escuchen lo que dice el verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Qué interesante. Toda la escena los convenció. Toda la escena que habían traído y por temor habían ellos actuado, ahora había creado en ellos
convicción. Pero vea lo que dice al final de este párrafo. Dice que ellos les creyeron, les dijeron, bueno, bienvenidos, entendemos, y se está hablando bien de nosotros, y se está diciendo que en verdad nosotros somos fuertes y Dios está con nosotros, pues bueno, hay que tener de ellos misericordia. Como recibieron el pan, recibieron la provisión, pero la Biblia dice en esta línea, y no consultaron a Jehová. Había que alguno de ellos era propio acercarse a Dios para preguntarle, oiga Señor, ¿era cierto lo que ellos dicen? Muéstrenos usted que nos acaba de dar la victoria en Jericó. ¿Esto será verdad? ¿Será posible? Estos hombres dicen en esto lo que hablan de forma honesta, pero no, se confiaron de sus ojos, los recibieron. Y no solamente los recibieron, la Biblia va a decir luego de que Josué hizo pacto con ellos. Un pacto donde dijeron, bueno, si ustedes han venido a pedir misericordia, pues la tendremos con ustedes. Y él, con los ancianos de la ciudad o de la nación, oraron y prometieron, jurando que no les harían daño. Y lo hicieron en el nombre de Jehová. ¿Qué ocurrió? Los hombres se despidieron, contentos de la alianza de paz que habían hecho, y se fueron. Pero no pocos días encontraron después los hebreos que era mentira. No era cierto. Ellos no vivían cerca. Ellos vivían lejos. Bueno, al revés, perdón. Ellos no vivían lejos, ellos vivían cerca. Ellos no venían con un pan de lejos que se había secado y que sus cueros de vino se habían roto y que también su calzado, no, estaban de vecinos. Y fíjese usted, cuando vino el descubrir de lo que había pasado, el pueblo fue y le reclamó a los príncipes. El pueblo le reclamó a Josué. Oiga, ustedes hicieron un pacto con un pueblo que podía haber sido para nosotros una conquista más, pero le creyeron el engaño. Y ese engaño hizo de que ustedes le perdonaran. ¿Esto qué es? Y claro, en el corazón de los príncipes hubo angustia. ¿Qué cree usted que habría de pasar hoy si esto pasara, si esto ocurriese? Lo más lógico es que naturalmente alguien dijera, como no se engañaron, queda roto el trato. Como no se engañaron, nosotros no vamos a cumplir nuestro pacto. Vamos a destruirlos. Pero Josué hizo lo contrario. Josué y los príncipes del pueblo le respondieron, nosotros ciertamente fuimos engañados, pero aunque ellos hayan actuado así deslealmente, nosotros no vamos a actuar deslealmente. Ellos mintieron, pero nosotros no somos mentirosos, porque prometimos en el nombre de Jehová que no haríamos guerra contra ellos. Nosotros debemos cumplir. Y Josué y los príncipes dijeron, por cuanto invocamos el nombre de Jehová y juramos en el nombre de Jehová, señores, esta promesa se cumple y no iremos contra ellos. Claro, también ellos fueron a donde los gabaonitas y les reclamaron. Josué con sus príncipes le dijeron, ¿y ustedes por qué nos engañaron? Y la respuesta fue igual que al inicio. Bueno, nosotros lo hicimos porque teníamos mucho miedo. Y en esto sí es verdad. Ustedes tienen un Dios que tiene tanto poder que decidimos que nuestra pelea sería en vana. Así que nosotros nos acogimos y ahora estamos en sus manos. Josué y los ancianos acordaron algo. Dijeron, bien, no los destruiremos, pero ciertamente ahora serán nuestros siervos. Y ustedes tendrán que ayudar a cargar la leña y a cortar el agua. En otras palabras, aquí no hay calefacción y tampoco hay gas natural y tampoco hay acueducto. Así que, señores, ustedes trabajarán para los servicios de nuestro pueblo, sus servicios públicos. Y tomaron en pago de su libertad este precio llamado de esclavitud
y los colocaron como siervos. Con todo y eso, los gabaonitas se mostraron agradecidos porque entendían que su mejor valor era la vida. Tremenda historia, ¿verdad? Creo que una historia que podría dar para un análisis político y hasta social de cómo alguien, para sobrevivir, en este caso una comunidad, decide usar estrategias que hacen nuevas leyes y que finalmente buscan que les favorezca. Pero este es un análisis no espiritual. Hoy nos ocuparemos de esta área. ¿Qué lecciones podemos aprender finalmente en la reflexión del día de hoy ante esta escena de la historia? Permítame mostrar parte a parte en este punto basado en nuestra reflexión en los protagonistas. El primero de ellos, naturalmente, tiene que ser Josué. Josué es un hombre del que la Biblia llegó a llamar, si ustedes recuerdan, no solo conquistador, sino uno dependiente de Dios. Sus versículos todavía resuenan en nuestros oídos, en los labios juveniles. Él le dijo: esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo, pero no temas ni desmayes. Eso sí, no se aparte tu boca de mi ley. Le llegó y le dijo el Señor: sino que de día y de noche medites en mi ley, y todo lo que hagas te irá bien. ¿Qué era lo que regía el corazón de Josué? No eran sus sentimientos, no eran su ira, molestia o lo que le agradaba. Josué recibió un mandamiento que era la premisa importante: tú no te apartarás de mi ley. Si otros lo hacen a diestra o a derecha o a izquierda, usted no se apartará de mi ley. Y la clave para que yo lo prospere a usted es que obedezca a mi ley. Ese es el secreto que hace que un Josué diga: ellos se engañaron, pero yo no engaño, porque a mí el Señor sí me juzgaría por la ley que yo tengo en él. Qué importante, ¿verdad? Es decir, que Josué no reaccionaba, sus decisiones, sus actitudes no eran de acuerdo a cómo otros actuaban. No importa cómo ellos fueren, él no iba a hacer lo mismo que ellos. Él, para su prosperidad, se guiaba por la palabra de Dios. Usted está viviendo algo similar. Se ve rodeado de personas que rompen pactos, que transgreden la ley, que hacen triquiñuelas y estrategias para poder salvar su pellejo. Usted también es invitado a que alguien le diga: ¿y vas a pagar eso? Si puedes escribir en un papel una palabra falsa y te libras de eso. O alguien te dice: todo el mundo lo hace, es más, la ley ya lo aprueba. Pero aunque la ley de otros diga sí al aborto, sí al cambio de ideología de género, aunque la ley de otros diga después de los 18 puedes beber bebidas alcohólicas, nosotros tenemos otro precepto, otra brújula. Nuestro camino no está guiado por lo que otros hagan. Yo estoy viviendo bajo los preceptos del Señor. Eso hizo Josué. La venganza y lo que el otro haya hecho nunca sería tan fuerte para volverme igual al otro. Usted puede estar conviviendo con una persona que no sigue la ley de Cristo ni la dirección de su palabra. Que él lo hace, no lo haga usted. Si él actúa así, usted no obre así. El apóstol Pablo llegó a decirle a las mujeres cristianas que tenían maridos incrédulos: aunque él sea incrédulo, tú no abandones a tu marido, aun cuando, si él consiente vivir contigo, permanece allí. Quién sabe si tú harás salvo a tu marido. Pero recuerda, luego nos recordó Pedro en su primer carta, capítulo 3, que tú podrás llegar a ganarlo sin palabra, sino con tu conducta. O sea, tu vida es lo que va a predicarle a los demás. ¿Cómo vas a pagar mal por mal? ¿Cómo vas a actuar como los otros actúan? No habría esperanza, incluso para el justo, de que haya alguien que sí se sostiene en medio de la adversidad. Este es entonces un enseñar de Josué para nosotros. Necesitamos entender, cuando dice la Biblia en su salmo acerca del justo, que aún
en su daño propio, aún jurando en daño, aún viéndose en riesgo de que alguien le cause daño a sí mismo, ese no jurará con engaño. Ese es el hombre de Dios que está sostenido en su palabra. Ahora bien, unido a ello, los príncipes del pueblo, que fueron los que recibieron a los gabaonitas con Josué, la Biblia dice una descripción de ellos: no consultaron a Jehová, porque fueron los hijos de Israel los que, adelantados, tomaron las provisiones, llegaron y recibieron. Interesante, ¿verdad? Interpretaron mal lo que no era de Dios, creyendo que sí lo era. Me interesa mucho eso. Usted puede estar conmigo tomando algunas decisiones y a veces hasta a la vista algo parece qué bendición de Dios. A la vista usted dice: oiga, mire hermano, cómo Dios me ha bendecido. Y hay algunos que saben que este pastor les ha dicho: espérate, revisa esto, mira aquello, coincide esto con lo que Dios quiere. La chica más bonita de la iglesia no necesariamente es la voluntad de Dios para ti. ¿Has revisado otros aspectos? El chico más responsable y con mayor capital económico no quiere decir que es el de la voluntad de Dios para ti. O quizás que puedas un trabajo con el sueldo preciso que tú necesitas no significa que es la voluntad de Dios para ti. Cuando una bendición, entre comillas, llegue, pregúntale a Dios. Sí, yo recuerdo en casa a mis padres decirme: cuando a alguien tú quieras regalarle algo, tú debes pedirnos permiso. Y así hacía. Pero también me parecía extraño, aunque ahora lo entiendo, es que me decían: y si alguien te quiere regalar algo, tú también me debes pedir permiso. ¿Tengo que pedir permiso para recibir un regalo? Parece curioso. Pero hoy adulto, cuando salgo al centro de la ciudad y se me acerca alguien y me dice: venga, tengo este reloj barato, vale tanto en el comercio, pero yo se lo doy a un precio de regalo, entonces ya recuerdo esas palabras. Porque aún un regalo me puede traer problemas, porque aún lo que parece una bendición me puede traer dificultades por el origen de donde viene, por aquello que desconozco. Y ahí es cuando tú dices: Señor, muéstrame si esto lo debo recibir, muéstrame si a esta persona yo debo de aceptar. Se trata de depender de Dios cuando haya escasez, pero también cuando haya abundancia. No te apresures. Esto que hicieron estos ancianos, al no consultar a Jehová, sino apresurarse a tomar lo que ellos traían, hermanos, costó toda una generación donde los gabaonitas no pudieron ser tocados por ellos. Tuvieron que convivir con estos impíos, pues su corazón nunca cambió, que influyeron en ellos, en pensamiento, en palabras. Lo único que hicieron fue salvar su vida y venir a trabajar a cambio de ellos para los hebreos. Pero cuidado con quien empeñas tu palabra. Cuidado, porque podría ser que algo no viene de parte de Dios y necesitamos consultarlo. Una mañana como la de hoy puede ser excelente para ello. Y finalmente, hablemos de los terceros protagonistas, los gabaonitas. ¿Qué pasó con ellos? Conocemos entonces el final. Sí, se hicieron esclavos. Su astucia terminó convirtiéndoles no en una nación que hizo un pacto solo de paz, que era lo que se pretendía. Y cuando ellos fueron aceptados en engaño por los hebreos, ellos se fueron contentos porque ya tendrían un convenio de paz. Pero resulta que esa paz terminó con una multa. Por cuanto ustedes se engañaron, sí, no los mataremos, pero les haremos esclavos. Qué interesante esto. ¿Le ha pasado también a usted intentar tener alguna bendición con unos requisitos que usted no llena, pero que los inventas, pero que alguien te dice engaña? No te preocupes, la autoridad puede ser engañada. No te preocupes, solo sugiere esto, solo haz aquello, solo muévete en este sentido y lo vas a lograr.
Y al comienzo parecerá, igual que los príncipes de Israel, que hicieron un buen negocio. Pero recuerda, si fue con engaño, fracasaste. Pablo llega y aconseja a Timoteo: si vas a correr esta carrera, hazlo lícitamente, porque ¿qué vale ganar la carrera y después descubrir que tú lo hiciste ilegítimamente? No es ganar lo más importante. Para los que estamos en el Señor, no se trata solo de cuidar la vida. Esa fue la propuesta que le dijo Satanás al Señor. ¿Has visto a Job? Le dijo al Señor que es fiel e íntegro. Y la respuesta de Satanás dijo: sí, Señor, pero el hombre todo lo dará con tal de sobrevivir. Deja que le toquemos un poco su vida y todo lo que le permite esta vida cómoda, y ya vas a ver cómo él se va a entregar en tus manos, cómo él te fallará. Qué interesante, ¿verdad? Satanás creyó que el hombre servía a Dios solo por la provisión que tenía. Si se la quitas para poder sobrevivir, él se va a enojar. El Señor le dijo: no hay problema. No siempre la gente solo da la vida, solamente, no siempre la gente es capaz de darlo todo por vivir. Hay gente que estará dispuesta a morir por mí. Hay gente que estará dispuesta a no transar ni negociar sus principios por causa de la vida. Y esto me demuestra que el Señor sabía que había un pueblo que seríamos capaces de ser mártires por causa de su nombre, por causa de su palabra, que sí habría alguien que lo amaríamos hasta la muerte. Qué lindo, ¿cierto? El decirle el Señor eso a Satanás le estaba demostrando: no te equivocas, el hombre no da todo solo por vivir. Y eso se lo repitió cuando se hizo carne allá en el monte de la tentación. Ciertamente no solo de pan vivirá el hombre, sino que él es sustentado por la palabra de Dios. Por eso es que usted, hermano, aun cuando su vida esté en riesgo, aun cuando se sienta que la muerte lo está visitando, recuerda, no niegues tu fe, sostente en la verdad, no negocies la verdad que Dios te ha dado. Compra la verdad, dijo el Señor en Proverbios, y no la vendas. No se negocia mis convicciones. Oiga, pero puede ser que por esta enfermedad usted muriera. No me importa, más me aferro a Dios, pero no renegaré contra Él, dijo Job. Y deberíamos decir nosotros, cuando llegue un momento en el que pareciera que el Señor está permitiéndonos pasar por pruebas como esas, por desesperante que sea la prueba económica, no negocies tu fe. Por desesperante que sea esa prueba de que te haga sobrevivir, por favor, tus principios permanezcan, que al final Dios nos dará la victoria. Estos terminaron no muertos, pero esclavos. Terminaron esclavos. Yo conozco personas desesperadas. Le dicen: espere, ¿por qué no cambia su forma de vida ahora que está tan endeudado? Y comienza usted a volver a la calma. Deshágase de algunas cosas. No se prenda a lo material y va a poder sobrevivir. Pero la persona se desespera porque no quiere cambiar su estilo de vida y se mete en deudas más grandes. No hagas eso. No vayas y actúes de esa manera, entrando en una situación donde terminarás siendo más esclavo o esclava de otros. El Señor te quiere decir esta mañana: hay algo que vale más, y es la paz que brinda el estar bien en la voluntad de Dios, el estar a paz con Dios. Te invito a que no te apresures a una decisión alocada, porque aunque parezca que solucionaste el problema, como los gabaonitas pensaron, lo que terminaste fue siendo un esclavo de él. Creo que también ellos debieron actuar con la verdad y posiblemente habrían podido tener también el pacto de paz y de verdad. Recuerda que Jericó fue destruida porque cerraron la ciudad y no quisieron reconciliarse. Pero nosotros, los que hemos vivido como los gabaonitas, también le debíamos la vida a Dios. Dios tenía todo el juicio para aplicarlo por causa de nuestro pecado,
porque no éramos de su pueblo, porque éramos contrarios a sus propósitos. Y qué hermoso, qué lindo. El Señor nos extendió el perdón cuando vinimos y le ofrecimos un sacrificio de paz, entregándole a Él nuestra vida. ¿Sabes? Dios sí perdona al que le busca. Dios sí perdona y no tienes que inventarte nada ni hacer ningún cambio, solo descansar en los brazos de su voluntad.